Bienvenidos a este programa, estudio completo del tema La hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Texto clave. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Tú lo has dicho, yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Cuando Cristo se presentó a Juan para el bautismo, Satanás estaba entre los que presenciaron ese acontecimiento. Oyó la majestuosa voz de Jehová que resonaba por el cielo y retumbaba por la tierra como el estrépito del trueno, anunciando: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vio el brillo de la gloria del Padre que se proyectaba sobre la figura de Jesús, destacando con seguridad inconfundible entre la multitud a aquel a quien reconocía como a su Hijo. Las circunstancias que rodearon esa escena bautismal fueron del máximo interés para Satanás. Entonces se dio cuenta con seguridad que, a menos que pudiera vencer a Cristo, de allí en adelante habría un límite para su poder. Cuando de los cielos abiertos oyó la voz de Dios que se dirigía a su Hijo, para él fue como el sonido de un toque de difuntos. Esto le dijo que ahora Dios estaba por unir consigo al hombre más estrechamente y que le daría fortaleza moral para vencer la tentación y para escapar de las redes de las trampas satánicas. Satanás sabía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como el Hijo de Dios, el amado del Padre, y el hecho de que Cristo hubiera dejado el gozo y la honra del cielo para venir a este mundo como hombre lo llenaba de temor, puesto que había perdido a causa de su rebelión todas las riquezas y las glorias puras del cielo. Estaba decidido a vengarse, haciendo que todos los que pudiera menospreciaran el cielo y pusieran sus afectos en los tesoros terrenales. El unigénito Hijo de Dios tomó sobre sí la naturaleza del hombre y estableció su cruz en la tierra y el cielo. Mediante la cruz, el hombre fue atraído a Dios y Dios al hombre. La justicia se inclinó desde su puesto elevado y sublime, y las huestes celestiales, los ejércitos de la santidad, se acercaron a la cruz, inclinándose con reverencia, pues en la cruz se satisfizo la justicia. Mediante la cruz, el pecador fue rescatado de la fortaleza del pecado, de la confederación del mal, y cada vez que se acerca a la cruz, se enternece su corazón y clama arrepentido: fueron mis pecados los que crucificaron al Hijo de Dios. Deja sus pecados en la cruz y se transforma su carácter por la gracia de Cristo. El Redentor levanta al pecador del polvo y lo coloca bajo la dirección del Espíritu Santo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 409 y 410. Jesús puso la cruz al alcance de la luz que procedía del cielo, porque esa era la manera de atraer la atención del hombre. La cruz está directamente en línea con el brillo de los rostros divinos, para que, al contemplar la cruz, los hombres pudieran ver y conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él había enviado. Al contemplar a Dios, contemplamos a aquel que derramó su alma hasta la muerte. Al contemplar la cruz, la vista se extiende hacia Dios y se discierne su odio por el pecado. Pero mientras contemplamos en la cruz el odio de Dios por el pecado, también contemplamos su amor por los pecadores, que es más fuerte que la muerte. La cruz es para el mundo el argumento incontrovertible de que Dios es verdad y luz y amor. Nuestra elevada vocación, página 47. ¿Qué es la verdad? Juan 7:28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Dice el Espíritu de profecía: cuando el Salvador fue llevado al tribunal, Pilato le miró con ojos nada amistosos. El gobernador romano había sido sacado con premura de su dormitorio y estaba resuelto a despachar el caso tan pronto como fuese posible. Estaba preparado para tratar al preso con rigor.
Asumiendo su expresión más severa, se volvió para ver qué clase de hombre tenía que examinar, por el cual había sido arrancado al descanso en hora tan temprana. Sabía que debía tratarse de alguno a quien las autoridades judías anhelaban ver juzgado y castigado apresuradamente. Pilato miró a los hombres que custodiaban a Jesús y luego su mirada descansó escrutadoramente en Jesús. Había tenido que tratar con toda clase de criminales, pero nunca antes había comparecido ante él un hombre que llevase rasgos de tanta bondad y nobleza. En su cara no vio vestigios de culpabilidad, ni expresión de temor, ni audacia o desafío. Vio a un hombre de porte sereno y digno, cuyo semblante no llevaba los estigmas de un criminal, sino la firma del cielo. El deseado de todas las gentes, página 671. La áurea oportunidad de Pilato había pasado. Sin embargo, Jesús no le dejó sin darle algo más de luz. Aunque no contestó directamente la pregunta de Pilato, expuso claramente su propia misión. Le dio a entender que no estaba buscando un trono terrenal. Le dijo entonces Pilato: «¿Luego tú eres rey?». Respondió Jesús: «Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz». Cristo afirmó que su palabra era en sí misma una llave, que abriría el misterio para aquellos que estuviesen preparados para recibirlo. Esta palabra tenía un poder que la recomendaba, y en ello estribaba el secreto de la difusión de su reino de verdad. Deseaba que Pilato comprendiese que únicamente si recibía y aceptaba la verdad podría reconstruirse su naturaleza arruinada. Pilato deseaba conocer la verdad. Su espíritu estaba confuso. Escuchó ávidamente las palabras del Salvador y su corazón fue conmovido por un gran anhelo de saber lo que era realmente la verdad y cómo podía obtenerla. «¿Qué cosa es verdad?», preguntó Pilato, pero no esperó la respuesta. El tumulto del exterior le hizo recordar los intereses del momento. El deseado de todas las gentes, página 675. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera de las que buscasen. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad, a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que de sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría. Hebreos 1:9. Como sumo sacerdote nuestro, el deseado de todas las gentes, página 683. Juan 18:38 hasta Juan 19:5 dice: Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Hay varios puntos para tener en cuenta de esta lectura. El primero es la ironía de que los líderes religiosos, aquellos que conocían bien las Escrituras, guardianes de la Biblia, que temían a Dios
conocían al Dios verdadero, eran los más interesados en entregar a Cristo al suplicio, a la muerte, a la vergüenza. Ellos que amaban la Torá, odiaban al autor de la Torá, odiaban a aquel de quien Moisés escribió. ¿Por qué pasaba esto? Esto sucede cuando nosotros creemos en la verdad teórica, pero no vamos más allá para conocer la verdad real. El camino, la verdad y la vida no es una teoría. El camino, la verdad y la vida es Dios. Dios es la verdad, pero la verdad es más que doctrina, más que filosofía, más que teoría. Es el Dios viviente y el Dios viviente quiere relacionarse con nosotros. Si estos líderes de Israel o líderes judíos hubieran tenido una relación viviente con Dios más allá de la doctrina teórica, no hubieran odiado a Jesús, lo hubieran amado, no hubieran querido que fuera entregado de esta manera ilegal como lo hicieron, no hubieran tenido que inventar nada en contra de él para que Roma lo matara. Tuvieron que mentir. Ellos que amaban, entre comillas, la verdad, terminaron mintiendo. ¿Cuándo pasa esto, hermanos? Cuando nosotros negamos y entregamos y vendemos a Cristo. Cuando, conociendo la luz, conociendo la verdad, nos negamos a llevarla a la práctica. Sabiendo que debemos amar al prójimo, lo odiamos. Sabiendo que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre por la gracia de Cristo, no los valoramos y no nos ocupamos de ellos. Entonces la verdad se vuelve una teoría sin vida, solo información, y terminamos vendiendo, negando y entregando a Cristo a la vergüenza. Paradójicamente, un gobernante romano tenía más simpatía por Cristo que los mismos líderes judíos. Aún así, esta simpatía no le alcanzó a Pilato y se quedó solamente en el inicio de la simpatía. No fue más allá, no ahondó, no fue capaz de dejarlo todo por la justicia, de dejarlo todo por Cristo, sino que prefirió protegerse a sí mismo, proteger su cargo y proteger su buen nombre. ¿A qué costo? Al costo de perder la oportunidad de oro que tuvo frente a él. Y muchos somos como Pilato, muchas veces. Aún así, Dios nos sigue dando la oportunidad de no lavarnos las manos, de no despreciar la justicia, de ponerlo primero. Y los que lo pongan a Él primero vivirán felices, gozosos de hacer la voluntad de Dios y probarán el fruto de la tierra y se les dará su pan y sus aguas serán seguras. Esto quiere decir que seremos saciados. Esa hambre y esa sed de justicia que tiene nuestra alma será saciada por Cristo, que es el pan vivo que descendió del cielo, y por Cristo, que es el agua viva que sacia el ser. El punto número 2 para resaltar es que los líderes religiosos manipularon hábilmente a Pilato y a la multitud, utilizando la presión social y la amenaza política al invocar la lealtad al César para lograr sus propios propósitos de eliminar a Jesús. Cuando alguien conoce a Jesús como Dios y como hombre, no necesita recurrir a la manipulación para alcanzar sus propósitos, sus metas y sus sueños. No necesita mentir, porque Él está de parte de Dios, de parte de la verdad, y todo lo que esta persona vive, todo lo que esta persona hace, todo lo que esta persona habla, está basado en la palabra y por tanto, como a José, todo lo que la persona haga, Dios lo va a prosperar. La Biblia dice de José que todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Eso no quiere decir que José tuvo una vida fácil. Fue una vida difícil, pero en medio de la dificultad, en medio de la prueba, el Señor lo prosperaba. Y esto mismo hizo el Señor con su Hijo Jesucristo. Fue acusado de manera mentirosa. La multitud fue manipulada, Pilato fue manipulado para que Cristo fuera entregado a la muerte, pero en medio de esa oscuridad y de esa dificultad, el Padre fue glorificado y Cristo fue prosperado. Tú también, mi hermano, tú también, mi hermana, vas a ser prosperado a pesar de la dificultad cuando pongas a Dios en el lugar que le corresponde y cuando seas valiente, honorable y leal a lo que Dios ha prometido, a lo que Dios ha dicho. Que Dios nos ayude a vivirlo por su gracia.
Aplicación espiritual. No dejemos que el orgullo religioso o los intereses personales nos quiten la vista ante la verdad. Los líderes religiosos estaban tan apegados a su poder y a sus tradiciones que no pudieron reconocer al Mesías cuando estuvo frente a ellos. Es importante mantener un corazón humilde y abierto que pueda reconocer la obra de Dios, incluso cuando se presente de una manera diferente a lo que esperamos. El espíritu de profecía dice: Pilato demostró su debilidad. Había declarado que Jesús era inocente y sin embargo estaba dispuesto a hacerlo azotar para apaciguar a sus acusadores. Quería sacrificar la justicia y los buenos principios para transigir con la turba. Esto le colocó en situación desventajosa. La turba se valió de su indecisión y clamó tanto más por la vida del preso. Si desde el principio Pilato se hubiese mantenido firme, negándose a condenar a un hombre que consideraba inocente, habría roto la cadena fatal que iba a retener toda su vida en el remordimiento y la culpabilidad. Si hubiese obedecido a sus convicciones de lo recto, los judíos no habrían intentado imponerle su voluntad. Se habría dado muerte a Cristo, pero la culpabilidad no habría recaído sobre Pilato. Mas Pilato había violado poco a poco su conciencia. Había buscado pretexto para no juzgar con justicia y equidad, y ahora se hallaba casi impotente en las manos de los sacerdotes y príncipes. Su vacilación y su indecisión provocaron su ruina. El deseado de todas las gentes, página 680. Que Dios nos ayude, hermanos. No juguemos con candela, no juguemos con el pecado, porque jugar con la conciencia es adormecerla, apaciguarla, incluso llegar a matarla, cuando ya no podremos volver a escuchar la voz del Espíritu Santo redarguyéndonos, reprendiéndonos y llamándonos al arrepentimiento. Juan 19, 17 al 22 dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Varios puntos para tener en cuenta. Pilato respetaba más su propia escritura que la escritura divina que estuvo frente a él. Jesús es la escritura divina. Todos los pensamientos más profundos que el Padre ha querido revelarnos están escritos en la vida de Jesús, y Pilato tuvo el honor de tener la escritura de Dios frente a él, pero aunque tuvo compasión y aunque lo declaró justo e inocente, no fue capaz de poner toda su vida y toda su suerte de parte de Jesús, y perdió esa oportunidad tan valiosa y esa oportunidad de oro que Dios le entregó. Pero cuando se trató de respetar lo que él había escrito, no lo cambió. Aún así, lo que escribió sirvió de testimonio para que todos los que pasaban por allí se dieran cuenta que el que estaba muriendo en esa cruz no era cualquiera. Era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Dios puede usar a una piedra, como Pilato, o puede usar a un burro, como en el caso de Balaán. Y eso no quiere decir que la persona a la que Dios utilice como instrumento para revelar un mensaje necesariamente se salve.
Dios quiere salvar a todos, pero hay personas que no se quieren salvar. Pilato fue un instrumento de Dios en ese momento, pero la decisión que tenía que tomar no la tomó, y su vida terminó en desgracia y en ruina. Otro punto para tomar en cuenta es que la providencia divina se manifiesta incluso en los momentos más oscuros, y yo diría que se manifiesta siempre en los momentos más oscuros. La inscripción en la cruz, a pesar de los intentos de los líderes religiosos por modificarla, fue un testimonio de la verdad acerca de Jesús. Esto demuestra que Dios puede usar incluso situaciones adversas para revelar su propósito y su verdad. Nosotros a veces, hermanos, no encontramos significado en algunos sufrimientos que hemos experimentado. Y pasa el tiempo y uno esperaría que con el tiempo nos diéramos cuenta por qué pasamos por esos sufrimientos o por esa escasez o por esa enfermedad. Hay muchos de esos momentos que en esta tierra no les encontraremos respuesta, ni propósito, ni significado. Pero si lo has pasado dependiendo de Cristo, si has pasado por el valle de la sombra y de la muerte, no por culpa de un pecado cometido por ti, puedes estar seguro de que esa situación, aunque no la comprendas en esta tierra, ha redundado para gloria del Señor y ha redundado para tu crecimiento espiritual. Confía en el Señor, porque como Cristo consumó su obra de redención en la cruz, hizo todo lo que tenía que hacer para pagar nuestra deuda en la cruz, así también tu vida tiene propósito y Él cumplirá su obra en ti. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará y la cumplirá, la llevará a su plenitud, porque fiel es el que ha comenzado la obra en nuestra vida. Por eso no te rindas, por eso no dejes de orar, no dejes de cantar, no dejes de agradecer al Señor, a pesar de que a otros que no agradecen y no oran les va bien, mejor que a ti en muchos aspectos. Que eso no te importe, no te compares con ellos. Solo sigue mirando a Cristo y pronto Él va a decir en tu propia vida también, consumado está. Mi carácter ha sido puesto en ti, ha sido sellado para la eternidad. No te rindas, mi hermano, no te rindas, mi hermana. Otro punto para resaltar es que la misión de Jesús fue completada con absoluta intención y propósito. La frase consumado es o consumado está revela que Jesús cumplió perfectamente la obra que el Padre le encomendó, completando cada detalle profetizado y preparado desde la eternidad. Dios tiene su agenda y Dios es fiel cumplidor de su agenda. Los propósitos, las metas que Dios tiene escritos en su agenda se cumplen todos de manera perfecta a través de Cristo. Por ello, si tú has recibido a Cristo, esa agenda divina en ti está en proceso de cumplimiento y progresivamente irás reflejando cada vez más y más de la gloria de Dios en tu vida. Qué privilegio, qué honor, qué alegría, qué gozo. Que nuestra vida también sea el desarrollo de la agenda de Dios, de los planes de Dios, de los deseos de Dios. Ahora, la aplicación espiritual. Cuando sientas que estás atravesando momentos difíciles o aparentemente sin sentido, recuerda que Dios está obrando un propósito mayor, un propósito más grande. Todos los cristianos que conozco están pasando por momentos de crisis. Unos crisis económica, otros crisis familiares, otros crisis en el trabajo, otros crisis de salud. Pero todos los cristianos que conozco y que conocen a Dios me dicen, pero no me rindo. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de tener comunión con Dios a través de la lectura de la Biblia. No voy a dejar de entregar a Dios todo lo que Él me pide que entregue. Porque a pesar de las crisis que vivo en este mundo, mayor es el que está en mí.
Alabado sea el Señor. Así como Jesús completó su misión en medio del sufrimiento, tú también puedes confiar que Dios está cumpliendo su plan en tu vida, incluso cuando no lo comprendas completamente. La fidelidad y la entrega total de Jesús nos invitan a rendirnos confiadamente al plan divino, porque más son los que están de nuestra parte, de nuestro lado y con nosotros, que los que están en contra de nosotros. Por eso, no nos rindamos, sigamos mirando al Señor, sigamos cantando alabanzas a su nombre, sigamos repitiendo sus promesas una y otra vez, y sigamos testificando de que Dios es luz, que Dios es amor, que Dios es justicia y que nada le falta a los que confían en Él. Dice el Espíritu de Profecía, allí estaba la madre de Jesús con el corazón tránsido de una angustia como nadie que no sea una madre amorosa puede sentir. Sin embargo, también esperaba lo mismo que los discípulos, que Cristo obrase algún estupendo milagro para librarse de sus verdugos. No podía soportar el pensamiento de que Él consintiese en ser crucificado. Pero después de hechos los preparativos, fue extendido Jesús sobre la cruz. Trajeron los clavos y el martillo. Desmayó el corazón de los discípulos. La madre de Jesús quedó postrada por insufrible agonía. Antes de que el Salvador fuese clavado en la cruz, los discípulos la apartaron de aquel lugar para que no oyese el chirrido de los clavos al atravesar los huesos y la carne de los delicados pies y manos de Cristo, quien no murmuraba, sino que gemía agonizante. Su rostro estaba pálido y gruesas gotas de sudor le bañaban la frente. Satanás se regocijaba del sufrimiento que afligía al Hijo de Dios y, sin embargo, recelaba que hubiesen sido vanos sus esfuerzos para estorbar el plan de salvación y que iba a perder su dominio y quedar finalmente anonadado él mismo. Primeros Escritos, páginas 175 y 176. Juan 20, 1 al 7 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Puntos para resaltar. Interesante cómo Juan habla de sí mismo sin mencionarse. Juan quería resaltar siempre a Cristo y no a él mismo. Dice que él corrió más aprisa. Juan amaba demasiado a Jesús, Pedro también, pero parece que Juan tenía una relación más íntima con Jesús, sentía más necesidad de Jesús, y Jesús no le negó el privilegio de vivir en intimidad con él. De paso, de los 12, 3 de los discípulos eran los que más sentían la necesidad de tener dependencia de Jesús, que eran Pedro, Santiago y Juan. Pero en este relato Juan nos dice de sí mismo que él corrió más aprisa porque cuando llegó el informe de que se habían robado el cuerpo del maestro, él quiso saber si eso era cierto o incluso probar o comprobar de que el maestro había resucitado. La Biblia dice que Juan vio y creyó. ¿Qué fue lo que Juan vio y creyó? Vio los lienzos, vio el sudario y vio que estas cosas estaban adecuadamente dobladas. De inmediato pensó, dedujo
que un ladrón no hubiera tenido cuidado de doblar estos elementos, pero que Cristo, su Maestro, un Dios de orden, sí lo hubiera hecho. Juan vio esto y creyó en la resurrección de Cristo. Qué importante es aprender a conocer a Dios, porque así sabemos cómo actúa Dios. Dios nunca actúa llevándonos en contra del orden o en contra de su santa ley. Dios siempre actúa llevándonos al orden, a la santidad, a la palabra, a la luz, a la bendición. Todo aquello que te inspire a quebrantar la ley o que te lleve al desorden o que te lleve a herir a otra persona no viene de Dios y ni siquiera necesitas pedir señales del cielo. Hay personas que se atreven a preguntarle a Dios: Señor, ¿será que debo dejar a mi esposa para estar con esta otra mujer que estoy sintiendo amor por ella? No necesitas preguntarlo. Dios nunca te va a guiar para destruir a tus hijos o a tu esposa. La voluntad de Dios siempre está orientada a llevarnos por el camino de la justicia, por el camino del orden. Jesús es un Dios de orden, de bendición, de santidad. Otro punto para recalcar es que Juan creyó al ver los detalles del sepulcro vacío, demostrando que la fe cristiana no es ciega, sino que se fundamenta en evidencias concretas y observables. Dios no quiere que depositemos nuestra fe en Él a punta de demostraciones. Dios no quiere que le estemos pidiendo: Señor, muéstrame tal cosa y creo en ti. Hazme tal milagro y creeré en ti. No, Él quiere que creamos por evidencia. Y hay sobrada evidencia en la historia de la existencia de Cristo. Y hay sobrada evidencia en nuestra vida y en la vida de otros del poder que tiene la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y si Cristo tiene poder para transformar vidas, esa es una evidencia de que Cristo no se quedó en la tumba o en el sepulcro. Es una evidencia de que la tumba de Cristo está vacía porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y si Él vive, nosotros también viviremos en Él. Alabado sea su nombre. La resurrección del Señor Jesucristo nos invita a no rendirnos ante lo que parece definitivo o imposible del lado del mal. Así como Jesús venció la muerte, tú y yo podemos superar aparentes tumbas en nuestra vida, situaciones que parecen sin esperanza, muerte espiritual o derrotas personales. La tumba vacía es un recordatorio de que para Dios nada es imposible y que la vida puede surgir aún después de momentos que parecen el final. Yo digo amén. Dios no ha terminado contigo. Dios todavía tiene planes contigo. Caíste o caí, levantémonos, reconozcamos nuestro error, nuestro pecado, reconozcamos nuestra vergüenza, pero acudamos a Cristo, que es nuestra roca, a la roca que es más alta que nosotros. Acudamos al Salvador, que está con sus brazos abiertos, no para condenarnos, sino para recibirnos, para perdonarnos, para transformarnos y ayudarnos a vivir en novedad de vida. Así como Cristo venció la muerte y al pecado, quiere vencer a tu muerte y a tu pecado hoy. Déjalo entrar a tu vida para que tu corazón quede vacío del pecado, pero lleno de un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos, no solo en el cielo, sino que también quiere vivir en tu corazón y reinar en tu corazón. Amén por eso. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Los discípulos se apresuraron a ir a la tumba y la encontraron como había dicho María. Vieron los lienzos y el sudario, pero no hallaron a su Señor. Sin embargo, había allí un testimonio de que había resucitado. Los lienzos mortuorios no habían sido arrojados con negligencia a un lado, sino cuidadosamente doblados, cada uno en un lugar adecuado. Juan vio y creyó. No comprendía todavía la escritura que afirmaba que Cristo debía resucitar de los muertos, pero recordó las palabras con que el Salvador había predicho su resurrección. Cristo mismo había colocado esos lienzos mortuorios con tanto cuidado. Cuando el poderoso ángel bajó a la tumba, se le unió otro
quien con sus acompañantes había estado guardando el cuerpo del Señor. Cuando el ángel del cielo apartó la piedra, el otro entró en la tumba y desató las envolturas que rodeaban el cuerpo de Jesús. Pero fue la mano del Salvador la que dobló cada una de ellas y la puso en su lugar. A la vista de aquel que guía tanto a la estrella como al átomo, no hay nada sin importancia. Se ven orden y perfección en toda su obra. El deseado de todas las gentes, página 733. ¿Sabes, hermano y hermana, que tú y yo hemos sido evidencia de que Él ha resucitado? Así como los lienzos doblados, bien doblados, fueron suficiente evidencia para que Juan creyera. Hay mucha gente que al ver tu vida, que pasó del desorden al orden, de la oscuridad a la luz, del pecado a la santidad, han visto a Jesús y han creído en Él por lo que ha hecho en ti y sigue haciendo en ti. Juan 20, 11 al 13 dice: pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando Dios conoce a una persona y la persona conoce a Dios, se dice que Dios la conoce por su nombre. Este es un hebraísmo que significa que Dios conoce a la persona de manera especial, comparada con otras que no conocen a Dios. Esta persona tiene con Dios una intimidad tan profunda que Dios le revela sus secretos, secretos que no le revela a otra persona. Dice el libro de Salmo, capítulo 25, versículo 14, que el Señor tiene comunión íntima con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, a ellos les revelará sus secretos. María tenía temor del Señor, amaba al Señor, respetaba al Señor profundamente. María estaba dispuesta a dar su vida por el Maestro. Fue la primera en ir a ver el cuerpo del Maestro. Tenía intimidad con el Señor y a ella el Señor le reveló en primer lugar, primero que a los discípulos, le reveló que había resucitado y ella fue la encargada de ir a dar a conocer el mensaje. La encargó de predicar que Él había resucitado. Qué hermoso, porque la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y los que le temen son los que están dispuestos todo el tiempo a estar con Él. Quieren hablar con Él, quieren hacerle preguntas, quieren conocerlo más, quieren tener todo el tiempo comunión con el Señor, y por eso es que Él a ellos les revela sus secretos. Tú también debes ser conocido por tu nombre. Conocido por tu nombre significa que Dios conoce lo que hay en tu corazón y sabe que lo que hay en tu corazón son buenos deseos de hacer el bien, son deseos de vivir con Él. Conoce cuáles son tus pensamientos, conoce tus ilusiones, conoce tus deseos. Sabe que tu mayor deseo es ponerlo a Él en primer lugar. Cuando Dios conoce a alguien por su nombre, quiere decir que si el Señor le pregunta a esa persona, ¿qué prefieres? ¿Riquezas, poder, fama, buen nombre o mi presencia? Esa persona le dirá, prefiero 1000 veces tu presencia. Dame tu Espíritu Santo y seré feliz, estaré satisfecho. María escuchó la voz de Jesús, pero solo supo que era Jesús cuando Él, en un tono especial, mencionó su nombre. Dijo, solo Jesús menciona mi nombre de esta manera. Y entonces cayó postrada a los pies de Jesús. Impresionante. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación tan especial con Él, que Él nos conozca por nombre y que nosotros lo conozcamos por el tono que usa cuando habla nuestro nombre. Y esa comunión, esa relación es totalmente posible. Solo tú
puedes hacerla posible porque Dios todo el tiempo está dispuesto. El problema es nuestra carne que no está dispuesta, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia, que no quiere investigar, que no quiere profundizar en las glorias del Señor. Pero el que quiera la encontrará. Esa revelación, esa presencia y esa comunión. Cuando Jesús llama a María por su nombre, ella pasa instantáneamente del dolor y la confusión al gozo y a la comprensión. Su encuentro personal revela que la relación con Cristo es íntima y transformadora. Cuando salimos del cuarto de la oración, somos diferentes. Entramos con cargas, salimos sin cargas. Entramos con tristezas, salimos llenos de gozo. Entramos con preocupaciones y salimos con ideas para solucionar nuestros problemas porque el Señor nos revela sus designios, sus secretos, sus profundidades. María no solamente experimenta el encuentro con Jesús resucitado, sino que recibe el encargo de compartir esta verdad con los demás discípulos, convirtiéndose en un testigo importante del evento más importante de la fe cristiana. ¡Qué precioso! Ahora, aplicación espiritual. Así como Jesús llamó a María por su nombre en medio de su dolor, Dios te conoce personalmente y puede transformar tus momentos de desesperanza en experiencias de esperanza y propósito. Está dispuesto a revelarse a ti de maneras íntimas y sorprendentes, incluso cuando creas que todo está perdido. La clave está en estar atento, dispuesto a escuchar su voz y compartir después lo que has experimentado. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? María había sido considerada como una gran pecadora, pero Cristo conocía las circunstancias que habían formado su vida. Él hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo. Era Él quien la había librado de la desesperación y la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que dirigían su corazón y su mente. Había oído su intenso clamor al Padre en su favor. Sabía cuán ofensivo es el pecado para su inmaculada pureza y con su poder ella había vencido. Por su gracia, ella llegó a ser participante de la naturaleza divina. Aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios, fue puesta en estrecho compañerismo y ministerio con el Salvador. Fue María la que se sentaba a sus pies y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro. María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. El deseado de todas las gentes, página 521. Impresionante redacción hablando de María. La conecto inmediatamente con el Salmo 25:14. Y Jesús dijo una frase refiriéndose a ella: al que a mucho se le perdona, mucho ama. Y el que mucho ama, mucho da. María estuvo presente en los momentos clave de Cristo. Estuvo ahí para consolarlo, estuvo ahí para darle la bienvenida después de que venció a la muerte, y por eso ella fue la primera en ser comisionada para predicar que Cristo había resucitado. Los que mantienen en comunión con Dios no pueden perderse la gloria de Dios, pero los que se pierden la comunión con Dios pueden perderse grandes revelaciones. Que tú y yo no estemos en ese grupo, sino en el grupo de los que, como María, estamos siempre en comunión con el Padre Celestial. Señor, gracias por darnos esta palabra de poder y de bendición. Te pedimos perdón las veces que hemos sido perezosos para orar, para buscarte, para profundizar en nuestra comunión contigo. Sálvanos, oh Padre, renuévanos, oh Padre, perdónanos, oh Padre, restaura tu carácter en nuestra vida, por favor, Señor. Bendice a toda persona que ha escuchado este mensaje. Guárdalo de todo mal, de todo peligro. Bendice a sus hijos y a sus hijas. Nuestros planes y proyectos están a tus pies.
y que se haga tu perfecta voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Oh, mis hermanos y mis hermanas, muchas gracias por quedarse hasta el final de este mensaje. Gracias por compartirlo con otras personas. Gracias por suscribirse a nuestro canal Testificando de mi Fe. Y gracias por dejar sus amables comentarios. Recuerden, nunca olviden que son muy amados y muy amadas por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto. Amén.